comienza esta escuela dominical lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús con la alabanza número 4. Oh, ven Espíritu de amor, paloma celestial, inspíranos un santo ardor del vivo manantial, del vivo manantial. Eleva nuestro corazón del mundo tan cruel. Concédenos el grato don de serme siempre fiel, de serte siempre fiel. Perdona nuestra tibia fe y líbranos del mal. Enséñanos tu santa ley, doctrina celestial, doctrina celestial. Oh, ven Espíritu de Dios, poder consolador, a proclamar, ayúdanos tu infinito amor, tu infinito amor. Amén. Las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor presentando esta escuela dominical para que Él esté en medio de nosotros dirigiendo todas las cosas. Oremos a la presencia del Señor. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, en esta hora por estar aquí en tu casa. Gracias por darnos este privilegio de estar escudriñando tu palabra. Gracias por darnos este privilegio de estar aquí, Señor, para aprender. Oh Dios amado, para alimentar nuestra vida espiritual, para alimentarnos de ti. Señor, para crecer en gracia, amado Dios, y llegar a la estatura de ese varón perfecto, amado Dios, a través de tu palabra gloriosa. Mi Señor amado, mi Señor eterno, bendiga a cada uno de mis hermanos presentes, Señor amado, que participan, Señor, de esta escuela dominical, Padre amado, su palabra gloriosa que es viva y que es eficaz, Señor amado, conforte sus corazones. Señor eterno, rogamos tu presencia, Señor, rogamos tu ayuda, Señor. Danos un corazón, oh Dios, un corazón entendido, un corazón humilde, un corazón, Señor, que donde tu palabra llegue, Señor, allí sea buena tierra. Oh Dios, te rogamos tu hermosa bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios con la alabanza número 89. Cuán dulce el nombre de Jesús es para el hombre fiel, consuelo, paz, vigor, salud, encuentra siempre en él. Al pecho herido fuerza da.
Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso será aquel día, hermano, cuando podamos contemplar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que la palabra del Señor nos enseña que dio su vida por nosotros. Vamos a leer la lección para este domingo 1 de agosto del año 2021. Dice el tema: institución del sustento del siervo de Dios y su familia. La lección en el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 33 al versículo 38. Y el texto en Levítico, capítulo 2, versículo 3. Le vamos a dar lectura a su santa palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día en que Él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Lo cual mandó Jehová que le diesen desde el día que Él los escogió de los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Todos. La cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Amén. Vamos a dar lectura al texto en Levíticos capítulo 2, versículo 13. Y dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Levítico capítulo 2, versículo 3. Amén. Demos alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios en esta escuela dominical por tenernos aquí el Señor. Algunos presentes, algunos en sus hogares, pero lo importante es que estamos frente a la palabra de nuestro Dios. Por ella estamos aquí, porque un día llegó la predicación de su palabra a nuestras vidas, y esa palabra que llega profundiza en el corazón y habla el corazón. Es la voz de Dios. La palabra del Señor es la voz de Dios, y esa voz hoy nos habla y nos enseña. Tenemos un tema muy importante, dice en el tema institución del sustento del siervo de Dios y de su familia. Así que tenemos una lección, hermano, que nos enseña a nosotros como iglesia y al pastor como siervo de Dios. Así que todos estamos aquí para aprender. La iglesia como pueblo de Dios, como el móvil para el sustento de Dios, y también está aquí el pastor para aprender cómo ser sustentado por Dios. Hermano, hay algo muy importante que tenemos que resaltar: que Dios instruye sobre todas las cosas y a Él no se le queda nada sin instruir. Dios está en todos los detalles. Así como en algún momento Dios le enseña a Noé sobre cómo construir el arca y le da hasta los mínimos detalles para que funcione esa arca, así Dios aquí con el pueblo de Israel, con Moisés a la cabeza del pueblo, le está instruyendo sobre las ofrendas,
sobre los sacrificios, sobre los holocaustos. ¿Qué hacer? ¿Dónde hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Dios, hermano, es el arquitecto por excelencia. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Y Dios se acuerda de sus hijos, se acuerda de su pueblo. Solamente un alcance para luego pasar a escuchar a nuestros hermanos y después haremos un pequeño repaso. Dios está aquí, hermano, en el capítulo 1 al capítulo 7, está dando las instrucciones para realizar los holocaustos, los sacrificios, la ofrenda, las distintas ofrendas, ¿sí? Y aquí en el capítulo 7 culminamos con esas instrucciones. Aquí estamos culminando con esas instrucciones para dar paso a lo que va a ser el evento de consagración de Aarón y sus hijos. Así que, hermano, en esa culminación, Dios que es maravilloso, Dios, hermano, que es perfecto, no se olvida de una tribu. Y es la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Una tribu que no tenía posesiones, una tribu que no tenía tierras, una tribu que no tenía sustento, y Dios que es perfecto deja, hermano, esta institución del sustento para el pueblo de Dios. Hermano, vamos a orar al Señor antes de pasar a los títulos. Vamos a orar al Señor. Señor, danos un corazón entendido. Señor, danos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón, Señor, que reciba tu palabra, que reciba la enseñanza que tiene en esta mañana para nosotros, para que podamos crecer en el Señor. Para que no podamos, hermano, para que no erremos en el camino del Señor, sino que enseñados por Dios podamos llegar a esa plenitud que Él quiere de nosotros. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios del cielo, Creador de todas las cosas, aquí estamos, Señor, frente a tu palabra, Señor, donde tú nos das los detalles más grandes, Señor, así como los detalles más mínimos, para que no erremos, para que no fallemos, para que no nos equivoquemos, Señor, en el camino. Padre amado, te rogamos en esta noche, Señor, danos un corazón entendido, danos un corazón sabio, danos un corazón humilde. Padre amado, danos un corazón que reciba tu palabra, Señor, que reciba el mensaje, que reciba la enseñanza, amado Dios, y que la ponga en práctica en nuestras vidas. Padre amado, usa a tus hijos que estarán frente, Señor, a cada versículo de tu palabra. Úsalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Úsalo para hablarnos a nosotros. Úsalo, Señor, como herramientas para enseñarnos a nosotros. Señor amado, para darnos este alimento maravilloso, esta enseñanza maravillosa. Úsalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, para crecer. Estamos aquí para que nuestra fe sea aumentada, Señor, por medio de tu palabra. Oh Dios maravilloso, rogamos todas las cosas en tu nombre, Señor, y bajo tu dirección, en esa dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El primer título dice: justa retribución para el sacerdote al presentar la ofrenda. Versículo 33 y versículo 34. El segundo título dice: Dios provee todo lo necesario a sus siervos en el cumplimiento de su ministerio, versículos 35 y 36, y el tercer título dice: medios establecidos para mantener la comunión con Dios, versículo 37 y versículo 38. Vamos a recibir a nuestra hermana Nancy Fernández para que nos reparta el primer título con la ayuda del Señor. Recibimos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra hermana Nancy. Gracias, Señor, le doy en esta tarde porque Dios nos concede esta bendición de poder estar en esta escuela dominical, la cual nos dice, su palabra dice: justa retribución para el sacerdote al presentar la ofrenda. Es como decía nuestro hermano, Dios no deja nada a la deriva, lo hace todo perfecto. Amén. Y nosotros vemos que dice acá justa retribución. ¿Qué es retribución? Retribución dice que es cantidad de dinero o cosa como pago de un trabajo o un servicio. Esa es una retribución. Y vemos que el sacerdote, que hacía, intercedía entre Dios y los hombres. Era un intercesor. Y la ofrenda es un acto de
derecha como porción. Una de las cosas que es importante que podemos destacar es que esa ofrenda era individual. Cada uno de los israelitas tenía que hacerlo individual. Dice que llevaba esa espaldilla, como dice acá, que era ese sacrificio, era un sacrificio de paz. Y dice acá la palabra del Señor que estos israelitas hacían ese sacrificio de paz, llevando esa espaldilla. Dice que ellos lo llevaban como en su mano, y era como que el sacerdote también elevaba esa espaldilla hacia el cielo, en reconocimiento que era para el soberano Dios, en reconocimiento que era para Dios, que era para un ser sublime, un ser todopoderoso, que solamente lo que ellos deseaban era tener esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tranquila de la ley de Dios, siempre está pecando, siempre está fallando y necesita estar en paz con Dios. Entonces esa ofrenda de paz, el sacrificio de paz era muy importante. Como digo, era personal, no podía ninguna otra persona decirle al vecino, bueno, ya que va, me llevas mi ofrenda. No, era personal, era algo que la persona tenía que hacerlo sí o sí. Y como digo, era elevarla al cielo en reconocimiento de que lo hacían a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, en gratitud a Él. Dice, hermana, qué grande que es esto, dice, justa retribución para el sacerdote al presentar la ofrenda. Esta era una de las partes de la ofrenda, como decía el hermano, Dios estaba dando a todos cómo hacer esa ofrenda, de qué forma, de qué manera, quién la hacía, cómo lo hacía. Y acá vemos que, como digo, que era individual, era cada israelita llevaba esa ofrenda de paz, como dice. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción a ella. Una vez que recibían ahora esta ofrenda de paz, que era la espaldilla que llevaban, que era una parte derecha del animal, de la pierna, digamos, como arriba, un poquito más arriba. Si nosotros lo vemos en la carne, es una carne muy tierna, muy linda. Bueno, esa era la parte que ellos hacían. Y esa parte después quedaba para el sacerdote, que estaba en ese momento ofreciendo ese sacrificio, esa ofrenda. Era para esa persona, ese sacerdote que estaba haciendo ministrando ese sacrificio. Y ahora dice, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, como decía, que era elevada en ofrenda hacia Dios. Y ahora dice, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Acá podemos ver otra cosa, que dice que también, aparte de la espaldilla, también dice que el pecho que se mecía. ¿Por qué dice acá que el pecho también que se mecía? Hermano, todo tiene un significado, todo Dios lo habla con un propósito. Amén. Hermana, vemos que ese pecho que se mecía, que ellos tenían que mover de un lado hacia el otro, es como lo que yo buscaba, que decía que era como que para las partes cardinales, norte, sur, este, oeste, dando a entender de que Dios tiene poder sobre todo. Amén. Sobre todo el mundo, sobre todas las cosas, dando a entender de que ellos mecían de esa forma, dando a entender de que todo le pertenecía a Dios. Amén. Vemos, como dice la palabra del Señor, la soberanía de Dios, el poder de Dios, el control que Dios tiene sobre todas las cosas, y vemos que Dios es un Dios eterno. Mis hermanas, de esta forma ellos hacían este sacrificio, y lo hacían de esta forma porque nosotros podemos decir, ¿por qué mecían? Pero tenía un significado, ¿por qué? Porque de esa forma, al mecerlo de un lugar a otro, daban a entender que no solamente Dios estaba acá, en este lugar, sino que Dios estaba en todas partes, en todo lugar. Que Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que es un Dios perfecto. Dice, justa retribución para el sacerdote al presentar la ofrenda. Estábamos diciendo, mis hermanas, que justamente ese sacerdote que estaba ministrando esta ofrenda, eso era para él, porque como estudiamos y decía nuestro hermano que el sacerdote o los levitas, que eran personas que habían sido elegidas por Dios, no tenían su tierra, sus cosas como tenían los demás, sino que ellos dependían de Dios, de lo que Dios le daba. Y bueno, en este momento, todas estas ofrendas que nosotros estamos viendo por su palabra son de alimento. Entonces Dios estaba proveyendo para el sustento de los sacerdotes, de los levitas, que también ayudaban en el templo. Y vemos, como dice la palabra de Dios, como decía
nuestro hermano que Dios es perfecto. Dice, hermana, y dice la palabra del Señor que ¿por qué el pecho que se mece? Nosotros vemos que en el pecho, ¿qué está? Algo muy importante, que da vida, que es nuestro corazón. Dice, hermana, en nuestro corazón debemos reconocer que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios perfecto, que lo llena todo y que debe estar completamente en nuestro corazón, que nuestro corazón debe estar lleno de Dios. Hermano, porque eso es importante en nuestra vida también, así como el pueblo de Israel llevaba estas ofrendas, estos sacrificios, el reconocimiento hacia Dios, nosotros también tenemos que hacer esa ofrenda para Dios, nuestro corazón ofrendarlo todo para Él, porque es lo que Dios quiere de nuestra vida. Hermana, vemos algunos también referencias acerca de lo que Dios había dicho que sería perpetuo en Éxodo capítulo 29, versículos 27 y 28. Nosotros encontramos muchas referencias que Dios da acerca de cómo Dios cuida a los suyos, ¿no? En Éxodo 29, versículos 27 y 28 dice así el Señor: y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de su sacrificio de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Vemos que ahí Dios ya está dando las pautas como tenían que hacerlo. Otra referencia para que anoten, porque nos lo vamos a leer para que no se sea muy largo. Número capítulo 18, versículos 18 y 19. También habla ahí acerca de cómo el sacerdote también está para hacer interceder entre Dios y el hombre, y lo que Dios le provee a él también. Y vemos que la palabra de Dios también dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 3, también nos habla esa referencia de algo, siempre Dios haciendo las cosas como decía nuestro hermano perfecta, nunca Dios hace las cosas a media. Deuteronomio capítulo 18, versículo 3 dice: y este será el derecho de los sacerdotes, de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar. Hermana, todo esto entonces le correspondía al que estaba ministrando en ese momento esa ofrenda. Y si nosotros leemos la referencia que habla el expositor, dice en Filipenses capítulo 4, habla la referencia acerca de cómo Dios cuida a lo suyo, cómo Dios llama a su siervo para que lleve el Evangelio, para dedicarse a la obra de Dios, y Dios no lo deja, sino que Dios está con aquel que llama, Dios le provee. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 18. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermana, qué grande que es el Señor, porque vemos que el apóstol Pablo fue una persona que Dios lo llamó para llevar la palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó, le dijo: te llevaré entre gentiles, gobernadores, personas importantes para que lleven mi palabra. Y así como Dios lo llamó, también estuvo preso por causa del Evangelio, pero Dios no lo dejó. Dios preparó una iglesia
Pero yo pienso que no es tanto que el apóstol se gozó por lo que le trajeron, sino por el corazón que tenían los filipenses. Al ver la necesidad del apóstol Pablo, ellos fueron en ayuda de él, pudieron suplir la necesidad que tenía. Aun cuando el apóstol decía, sepa tener necesidad, sé pasar hambre, sé tener frío, pero aún así él valoraba esa dedicación de la iglesia de los filipenses hacia él. Y qué grande que es esto, que la iglesia esté preocupada, así como Dios lo hace, del siervo de Dios, porque acá vemos nosotros que el apóstol, él estaba en una situación difícil, estaba preso, no estaba bien, así cómodo, sino que estaba padeciendo por la causa del Evangelio. Pero aún así, Dios preparó allí a los filipenses para que vayan en ayuda del apóstol Pablo y poder suplir la necesidad que él tenía. Y dice que él envió allí a Epafrodito, un compañero de él, hermano, colaborador, como dice, que él ministraba también sus necesidades. Lo enviaba y él traía lo que le mandaba la iglesia de los filipenses. Y qué grande que es esto cuando la iglesia ve la necesidad del siervo de Dios, porque todo siervo de Dios viene al ministerio, deja todo por la obra del Señor y dispuesto a donde lo envíen. ¿Cómo va a ser? No lo sabe, solamente se entrega en la mano de Dios. Y qué importante que, mis hermanos, que la iglesia esté atenta a las necesidades del siervo de Dios. Hoy, en este tiempo, en la pandemia en la que todo el mundo entero vive, ¿quién se ha preocupado en decir, hola mi pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una llamadita, necesita algo, quiere que le alcance algo? Es parte de la iglesia, más allá de que nosotros decimos Dios nos sustenta, sí, pero nosotros somos la iglesia. Y Dios quiere que nosotros como iglesia también en esa parte nos preocupemos. Hermanas, ¿cómo si tiene una necesidad de poder suplirla? Porque para eso también nosotros somos la iglesia. Así como Dios lo puso al siervo de Dios para administrar la iglesia, cuidar de este templo, cuidar de la hermandad, porque un día ellos tendrán que rendir cuenta ante Dios y un día Dios va a retribuir su esfuerzo de ellos, muchas veces su desvelo, sus preocupaciones que ellos tienen por la iglesia. Un día Dios les pagará a ellos lo que ellos han hecho por causa del Evangelio, por la obra de Dios. Sin ninguna duda, como dijo el apóstol Pablo, que he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera una corona incorruptible de gloria. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Mi hermana, qué grande que es esto. Y la última referencia en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 12 al 14. Mi hermano, todo esto, lo que he dicho, sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Demos gloria al Señor por la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nancy. Vamos a escuchar el segundo título, nuestro hermano José Lara. Pase por el título. Que el Señor bendiga. Bien, mi hermano, gracias al Señor. Estoy en esta mañana por estar en esta escuela dominical, aprendiendo, hermano, de la palabra del Señor. Amén. Tan hermosa la palabra del Señor como nos enseña a cada uno de nosotros, mi hermano, hoy en día también. Amén. Me corresponde el segundo título, dice: Dios provee todo lo necesario a su siervo en el cumplimiento de su ministerio. Versículos 35 y 36. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de la ofrenda encendida a Jehová, desde el día que él lo consagró para ser sacerdote de Jehová, la cual mandó Jehová que le diesen desde el día que lo ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en su generación. Bien, hermano, como dice el título, Dios provee todo lo necesario a su siervo. Como decía mi hermana, de que estos varones, vemos a Abraham, o sea,
vemos aquí, mi hermano, la palabra del Señor dice como Aarón y sus hijos, Dios les dio un trabajo, ¿cierto? Ellos eran sacerdotes. Y como ellos tenían un trabajo que cumplir, vemos que Dios acá le proveía todo lo necesario. El alimento. Como ellos no podían trabajar, mi hermana decía de que allí había las tribus, que muchos criaban animales, otros granos, y así diferentes cosas que producían allí las tribus, y allí estaba el sustento para Aarón y sus hijos. Entonces, que grande es la palabra de Dios, mi hermano, como Dios todo lo hace perfecto. Amén. Hermano, Dios proveyendo todo lo necesario a su siervo con el cumplimiento de su ministerio. Ellos tenían que cumplir con el ministerio que Dios le había ordenado. Hermano, entonces la palabra del Señor acá dice que el pecho y la espaldilla derecha, mi hermano, eran las porciones que se le eran dadas para Aarón y para sus hijos. Estas ofrendas, mi hermano, estas ofrendas de paz. Hermano, pero lo más importante que este título dice, Dios provee. Dios provee. Hoy en día también Dios provee a cada uno de sus hijos. Si nosotros vemos cómo Dios nos provee a nosotros también, de diferentes formas, diferentes maneras Dios nos provee. Dios nos ha llamado un día a nosotros también, y desde el día que Dios nos ha llamado, Dios nos ha proveído. Si decimos que algún día nos ha faltado, yo creo que a ninguno de nosotros que nos encontramos en esta noche, o sea, en esta mañana, lo ha faltado. Yo doy gracias a mi Dios porque Dios siempre me ha proveído de alimento, de vestuario, de todo. De la misma forma lo hizo con estos varones, con Aarón y sus hijos. Si vemos, mi hermano, en todo tiempo Dios ha proveído. Tenemos, mi hermano, allí, cuando Dios proveyó allí a Abraham. Abraham, mi hermano, un hombre obediente, un hombre temeroso a Dios. ¿Cierto? Allí vemos que Dios le pide que vaya a cierto lugar a darle a su hijo en sacrificio. Hermano, y este hombre no se rehusó a esto, sino que como un hombre obediente, un hombre de Dios, hermano, se dirigió a aquel lugar. Hermano, y vemos allí cuando Abraham llegó a aquel lugar, a aquel monte, a darle allí, preparó todo aquello, preparó el leño, hizo fuego. Y cuando ya estaba para darle muerte a su hijo, un ángel le habla y le dice, ¿cierto? Que no lo haga. Hermano, y allí al mirar al costado, Abraham al volverse, dice que ve allí ahora un carnero, mi hermano, entre la salsa, enredado allí, mi hermano, y ahí vemos, mi hermano, como Dios le proveyó. Entonces, en todo tiempo Dios provee. Mi hermano, en todo tiempo Dios provee. Si vemos allí también, hermano, cuando Elías, en aquellos tiempos de sequía, mi hermano, estaba allí Elías en cierto lugar y viene la voz de Dios y le envía a donde estaba aquella mujer, aquella viuda, donde había sequía, donde no había nada. Hermano, llegó allí donde aquella mujer solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y ya comiéndose aquello que le quedaba, ya se echaban a morir.
Pero allí Dios proveyó. Así que en la escasez, mi hermano, allí donde no había nada, dice que allí Dios proveyó. Proveyó para Elías y proveyó para aquella viuda. No le faltó, sino que le multiplicó. Hoy en día también nosotros podemos decir, mi hermano, dice que Dios, la promesa de Dios dice que el pan y el agua. Pero vemos hoy en día que Dios nos ha dado mucho más que aquello. Dios provee. Como dice el título, Dios provee todo lo necesario a su siervo en el cumplimiento de su ministerio. En el cumplimiento. Dios nos ayude a cumplir también a nosotros. Hermano, porque Dios cierto un día también nos llamó para ser sus hijos. Y dice que la palabra de Dios dice que nosotros también somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Pero ahora también Dios nos pide que también dé ese cumplimiento en nosotros, en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha llamado, de llevar la palabra del Señor, predicar, mi hermano, allí al necesitado. Hoy en día que estamos en estos tiempos tan difíciles viviendo, tiempos que hoy en día vemos cuánta necesidad, hambre, cuánta necesidad de Dios en las almas que hoy en día muchas veces vemos. Y esto es lo que Dios quiere también, que nosotros cumplamos, que esté esa disposición en mi vida, que esté esa disposición en usted, de llevar, mi hermano, la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios, mi hermano, también nos ordena a nosotros. Porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado para llegar y estar a lo mejor en una banca, escuchando la palabra de Dios, sino que ir y llevar esas gratas nuevas. Hermano, la salvación allí el alma necesitada. Nos ayude el Señor, no es su gracia a cada uno de nosotros. Me ayude a mí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor esta tarde, en esta mañana me está enseñando, dice, Dios provee todo lo necesario a su siervo en el cumplimiento de su ministerio. Versículos 35 y 36 ya le hemos dado lectura. También, mi hermano, vemos allí cuando David iba escapando de Absalón, donde, mi hermano, estaba allí en el desierto también, con su gente, con mucha hambre, pero allí también Dios tomó los medios para alimentar a aquella gente que estaba con hambre. Y entonces Dios pone cuidado en todo. Dios pone cuidado en todo en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Nos ayude el Señor a nosotros, hermanos, también. Tenemos, mi hermano, referencia del expositor, y se léase San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 29. Le vamos a dar lectura, mi hermano, a esta referencia que tiene el expositor. Léase San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 29. Dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y aquel de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, qué grande el amor de Dios. Nosotros no debemos de preocuparnos entonces, hermano, qué nos debemos de vestir, qué es lo que vamos de comer, sino que tiene que estar la confianza en nuestro Dios, que Dios va a proveer. Dios va a proveer lo necesario para cada uno de nosotros.
Solamente nosotros lo que debemos hacer es procurar cumplir con Dios, procurar hacer su voluntad, mi hermano, como la hizo nuestro Señor Jesús. Mi hermano dice que Él fue manso, humilde, dice que vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nosotros también tiene que estar aquello, el amor, la paz, la paciencia, mi hermano, para poder, mi hermano, ser luz, mi hermano, allí en el mundo. Porque el mundo sin duda está mirando de nosotros. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo somos como hijos de Dios? Le mira a usted, me mira a mí. Mi hermano, entonces, qué importante es esto entonces. No preocuparnos de qué es lo que vamos a vestir, qué es lo que vamos a comer, sino que cada día confiar solamente en nuestro Dios. Y Dios va a proveer. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia a cada uno de nosotros. Esto ha sido lo que he podido aportar, mi hermano, de este título, y lo que he dicho para mi Señor sea honra, gloria y alabanza. Amén. Vengo de las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos entonces a escuchar el tercer título a cargo de nuestro hermano Javier Rivera. Le recibimos aquí a nosotros. Señor le bendiga. Bien, mis hermanos, le doy gracias a Dios por esta oportunidad en esta escuela dominical. Quizás hoy no escuchando de una banca, hoy me toca un título. Quizás pueda decir que es mi primera vez, pero bueno, creo que no es para excusar ni nada, pero creo que en algún momento Dios está llamando obreros. Y quiero decir en mi corazón, heme aquí, Señor, yo quiero trabajar. Como decía mi hermano, no estar siempre mirando de la banca. Así que en esta oportunidad, bueno, con la ayuda de mi Señor, vamos a leer sus palabras. Y me toca el tercer título, que dice: medios establecidos para mantener la comunión con Dios. Versículos 37 y 38. Dice su palabra: Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, las cuales mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Y tiene una referencia, dice, léase Hebreos 9, 24 al 26. Perdón. Hebreos 9, 24 y 26. Dice su palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no es para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Bien, mis hermanos, como dice su palabra, me tocó quizás el fin de este capítulo, en el cual hace un resumen de todas las leyes que había ordenado a los sacerdotes y al pueblo a los hijos de Aarón, ¿no? Dice: esta es la ley del holocausto
de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Acá más o menos me hace un resumen de todo lo que mis hermanos han explicado en las escuelas anteriores, por lo cual me he basado más que nada en lo que habla la referencia, donde nos habla que Dios, que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para interceder a nuestro Padre Celestial por nosotros. Tengo una referencia en Hebreos 7:16. Hebreos 7, 26 y 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecados, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bien, su palabra nos habla en esos tiempos, los hijos de los que mediaban en esos tiempos para que por los sacrificios, eran personas que quizás eran como nosotros, los cuales podían ser personas incluso podían caer en pecados, entonces también debían santificarse con unas ciertas leyes que también tendrían que cumplir como sacerdotes. Pero ¿qué nos dice la palabra acá en este versículo? Nos dice que nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cruz, intercedió por nosotros una vez y para siempre. Dios hoy día es el sumo sacerdote, es por quien nosotros hoy vamos a nuestro Padre, ¿no? Qué bendito que es nuestro Señor. Yo leía quizás y meditaba, muchas veces lee versículos del Viejo Testamento y muchas veces dice, ¿cómo puede ser que todo esté tan coordinado? Lo nuevo, lo de ahora, lo de ese tiempo. Quizás muchas veces uno, y yo lo digo, quizás cometía el error de leer su palabra, pero no escudriñarla. Y hoy día que me toca estudiar su palabra, es algo tan lindo porque se entienden tantas cosas que quizás antes, quizás la muerte, el sacrificio de un cabrito o otras cosas que uno lee, no le cierran o no logra entenderlo, pero ahora leyendo más detenidamente, escudriñando su palabra, me puedo dar cuenta cómo Dios nos hablaba, le hablaba en ese tiempo a su pueblo y hoy día a nosotros. Dice su palabra que Él, otra referencia en Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. En estas palabras dice el Señor
Quizás nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero a la vez nosotros somos sacerdotes también, ¿no? Y acá nos habla su palabra de que Él vino a esta tierra prácticamente a sentir lo que sentimos hoy día nosotros también y por lo que pasamos, cuando muchas veces nos encontramos en tentaciones, en muchas otras cosas. Dios mismo pasó todas estas cosas en carne viva, como se dice. Entonces nosotros Él hizo esto para que nosotros no tengamos una excusa ante Él para decirle que no podemos. Creo que nuestro Señor ya vivió todas estas cosas y lo tuvo que pasar para que nosotros también comprendiésemos cuál debe ser nuestro camino, cómo presentarnos delante de su presencia, cómo interceder para llevar ese sacrificio hacia lo alto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es tan hermosa, tan bendita, que muchas veces no me deja de sorprender muchas veces tantas cosas que nos quiere decir. Dice que al hacernos sacerdotes, leía que cada sacerdote tenía un proceso para poder llegar a ese ¿cómo decirles? A esa profesión. Debía ser santificado. La forma de santificarlo era rociado con aceite. Sabemos que nosotros hoy día, si en estos días hablar de aceite es hablar del Espíritu Santo que nuestro Señor nos deja. Por eso, mis hermanos, en esta oportunidad, mis hermanos, Dios nos ha dejado un medio que es ese bendito Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir adelante, podamos seguir presentando su sacrificio, esas oraciones, alabanzas y tantas otras cosas más. Y a la vez también leía su palabra en un versículo que decía que cada uno de esos, habían unos sacerdotes que debían de mantener ese fuego encendido. Mis hermanos, ahí es donde Dios nos habla que en estos días también nosotros mantengamos ese fuego encendido, ese Espíritu Santo que siga llenando nuestras vidas, para así seguir llevando esas obras, esas buenas obras y esos buenos sacrificios, ese humo grato a la presencia de nuestro Señor. Y por último le voy a dar una referencia en Joel 2:28 al 32. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, mis hermanos, quizás con estas pocas palabras yo le entrego este título, esperando, mis hermanos, que sea de bendición para todos. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Muy glorificado sea el Señor, hermanos. Gracias al Señor por esta enseñanza, aparte de nuestra hermana, nuestros hermanos que con tanto esfuerzo el Señor está buscando obreros. Bendito sea el Señor. Hay muchos obreros que el Señor también quiere que trabajen en su obra, hermano, y yo tengo certeza, convicción de que el Señor está preparando personas porque su obra tiene que crecer.
Su obra sigue adelante. La palabra del Señor, dice su palabra, no está presa, ella corre, ella va, ella llega a los corazones, ella llega a lo más profundo, porque aún en este tiempo, hermano, aunque no nos enteremos, aunque no lo veamos, Dios está obrando de una manera maravillosa, de una manera tremenda. Personas que están allí, hermano, en el lecho de la muerte, y allí están rogándole al Señor su misericordia, están recibiendo a Cristo. Enfermeras, médicos están allí, hermanos, llevando la palabra del Señor para que esas personas puedan encontrarse con el Creador. Y el Creador, hermano, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que es perfecto, dejó instituido el sustento. ¿Para quiénes? Para los siervos de Dios. ¿Qué siervos de Dios? Aquellos que dedican su vida y su tiempo completo a servir al Señor. En este caso, puntualmente, en el contexto estamos hablando de Aarón y de sus hijos, de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces ellos estaban ahí sirviendo al Señor, por lo tanto debían ser sustentados. ¿Cómo eran sustentados? Lo explicó nuestra hermana Nancy perfectamente. El Señor le daba el sustento. No tenían posesión, no tenían tierra, pero Dios se encargó de dar el sustento necesario para aquellas personas. Hermano, porque como bien decíamos, Dios no se olvida de nada. Dios está ahí mirando cada detalle. Dios es perfecto. Si Él no fuera perfecto, entonces no sería Dios. Él es perfecto porque Él es Dios. Bendito sea el Señor, hermano, y Dios se instituyó esto. Fíjese, hermano, y lo instituyó perpetuamente. Si nosotros, porque podríamos hablar de varias cosas, pero vamos a ir adelantando. Además de los pastores que ministran la iglesia, que están a tiempo completo, ¿qué otras personas podríamos decir que la iglesia tiene el deber de sustentarlo? Y yo pensé, hermano, en los misioneros. Porque los misioneros, ellos van por el mundo, hermano, y no tienen un lugar estable, no tienen un trabajo estable, y dedican su vida a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Sus vidas están dedicadas a tiempo completo, hermano, a predicar el Evangelio. Por lo tanto, es el deber, en este caso de la iglesia, hermano, de sustentar a aquellos siervos del Señor. Más allá de que todos seamos siervos de Dios, hermano, en distintas actividades, en distintos ministerios, pero no todos damos el tiempo completo. En este caso, hermano Sergio tiene un trabajo dentro de la iglesia, pero ese trabajo lo hace después de su trabajo. Así que el Señor le da el sustento al hermano Sergio para su familia. Pero el pastor que está a cargo de la iglesia, de ministrar, de introducir la palabra del Señor, llevar la palabra, enseñar la palabra del Señor, está encargado de ver el templo y de muchas cosas que conciernen a la obra del Señor, es una persona que debe ser sustentada, hermano, por la iglesia del Señor. Hermano, y quiero ser muy cuidadoso al hablar de esto ahora, porque no solamente es decir, bueno, soy el pastor y la iglesia me tiene que sustentar. Hay un cuidado tremendo que el pastor debe tener a la hora de recibir el sustento del Señor. Porque fíjese, hermano, que la palabra del Señor lo instituye, Dios lo instituye como una institución perpetua, ¿sí? Es lógico lo que habla la palabra del Señor, pero cada pastor, por eso decía al principio, nosotros como iglesia aprendemos a que tenemos que sustentar al siervo del Señor. Pero el pastor también aprende a recibir el sustento del Señor. La palabra del Señor cuando habla de sustento. Hermano, y algo que se ve mucho en estos tiempos, muchísimo, hermano, es la mala administración de los pastores. ¿Y qué pasa con la mala administración, hermano? Dentro de la obra del Señor, los primeros perjudicados dentro de la obra del Señor es la hermandad, es la institución, es, hermano, aquellos que pueden disfrutar de la casa del Señor. Pero hay algo más, hermano, que va más allá de esa administración, que tiene que ver con Él mismo en la hora de pararse delante del Creador y rendir cuenta por lo que recibió de parte de su iglesia. Entonces, no es fácil para un pastor decir, yo soy el pastor y me tienen que sustentar y tienen que sustentar a mi familia. No, no es fácil.
porque tiene que aprender, de acuerdo a la palabra del Señor, habla de un sustento. Vamos a ver qué es el sustento. El sustento dice que es el alimento o los elementos necesarios y básicos para vivir. Perdón, tomo agua. Alimentos o elementos básicos que se necesitan para vivir. Dentro de la palabra del Señor, nuestro hermano José dio muchos ejemplos de sustento. Cuando Dios sustentó a sus hijos en diferentes momentos y en diferentes lugares. Por ejemplo, Elías, cuando el Señor le dijo que profetizara sobre la sequía, él se va al arroyo de Querit y allí el Señor lo sustenta de una forma extraordinaria, de una forma maravillosa. Dice que enviaba el Señor a los cuervos de mañana y de tarde con pan y carne para sustentarlo, y el agua lo tomaba del arroyo. Es una forma extraordinaria, porque Dios, hermano, sustenta a sus siervos, como dice, como explicaba, bien explicado el hermano José, Dios sustenta a sus siervos y sustenta a sus hijos. Hermano, y ese sustento, dice la palabra del Señor, en la palabra del Señor, es, hermano, en el caso de nosotros como iglesia, es proporcionar, es la acción, ¿sí? Sustentar es la acción de proporcionar alimentos o los elementos necesarios para que el siervo de Dios y la familia de Dios desarrolle su vida. Entonces, pero ahí se basa el sustento. Si yo les hago una pregunta, por eso quiero ser cuidadoso. Si el varón, de repente, es lo que pasa hoy, hermano, en el mundo, muchos pastores, hermano, de repente millonarios, de repente 4 o 5 terrenos, ¿es sustento eso? 4 o 5 vehículos, camionetas, ¿es sustento eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios estableció el sustento. Bendito sea el Señor, el sustento. Sustentar elementos necesarios para desarrollar la vida. El Señor nos bendiga. Quiero ser cuidadoso en eso, hermano, porque estamos hablando de los siervos del Señor. Un siervo temeroso de Dios, un siervo, hermano, que ha entendido lo que Dios ha puesto, lo que Dios le da, hermano, es una persona que toma lo que necesita. Es una persona que entiende que esto es, hermano, era una ofrenda sagrada. Lo que estaban llevando las personas, lo que mecía, como decía nuestra hermana, era una ofrenda sagrada. Bendito sea el Señor. Cuando cada hermano lleva su ofrenda al pastor, al siervo de Dios, cuando cada hermano da su ofrenda a la iglesia, es una ofrenda sagrada para Dios. Usted no se lo da para el pastor. ¿Para qué usted ofrenda? Usted ofrenda para el Señor. Señor, para ti es mi ofrenda. En agradecimiento. Y de eso toma el siervo de Dios para su sustento. Que el Señor nos bendiga, no es su gracia. Y el punto importante es que los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes trabajaban en la obra del Señor. Dice la palabra del Señor que el obrero es digno de su salario. Y esos varones debían mantener el tabernáculo. Hermano, había algo que no se podía apagar. ¿Qué era? Era el fuego, hermano, el candelero no se podía apagar, así que era un trabajo constante. Las personas venían con sus ofrendas y ellos tenían un trabajo constante. Por eso Dios dijo, el que diera la ofrenda, ese va a recibir su parte. Era un trabajo continuo. Su dedicación era continua, trabajaban continuamente. Bendito sea el Señor. Y el Señor les proporciona sustento, porque el obrero es digno de su salario. Un pastor que no trabaja en la obra del Señor y toma su pago, hermano, y quiero ser cuidadoso y respetuoso con esto, una persona que no trabaja en la obra del Señor, pero toma su pago, es un ladrón. Y está cometiendo sacrilegio porque está profanando esa ofrenda sagrada para Dios. No se está ganando el sustento. Bendito sea el Señor. La persona que toma de más, toma más de lo que necesita, toma un salario más grande que lo que necesita,
es un asalariado avaro. Dios está hablando, hermano, de un sustento para los siervos del Señor, un sustento. Bendito sea nuestro Dios. Y hay personas que no trabajan en la obra del Señor y obligan a sus iglesias a ofrendarles para ello, para sus vidas de lujo, para las vidas de lujo de su familia, para comprarse bienes y bienes y más bienes y más bienes, para llenarse de irregularidades. Y esas personas, alguien dijo, no hay una palabra para describir a estas personas, y lo describió con una palabra quizás fuerte, hermano, y dijo, estas personas son monstruos, porque no trabajan y obligan a sus iglesias a darle sus ofrendas para sus malgastos y abusan de ellos. ¿Es ese el sustento que habla la palabra del Señor? No, el sustento es, hermano, llevar la ofrenda, llevar los elementos necesarios, llevar el dinero necesario para que el pastor, el siervo de Dios, hablamos de pastor porque estamos en este tiempo, el siervo de Dios pueda desarrollar su vida, pueda vivir, pero trabajando en la obra del Señor, honestamente, juiciosamente, con honestidad. ¿Por qué? Porque cada siervo de Dios es un administrador. Yo hablaba con un siervo de Dios y decía, por favor, defíname cómo es el ministerio del siervo de Dios, de acuerdo a su entendimiento. Y el ministerio del siervo de Dios es apacentar la grey, me dijo así, el ministerio, el trabajo del siervo de Dios es apacentar la grey de Dios con amor. Con amor, el vínculo perfecto. No con prepotencia, no con odio, no con obligación, sino con amor. Honestamente, sabiendo, hermanos queridos, sabiendo que tienen que rendir una estrecha cuenta delante de Dios de todo aquello que debía administrar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su gracia. Dios sustenta, Dios se preocupa, porque es su pueblo, es su iglesia, es su obra. No es que Dios se olvidó de repente, hermano, de la tribu de Leví. No, Dios no se olvida de nada. Dios lo dejó establecido así para que lo entendamos, hermano. Y será idea del hermano Sergio esto de que hay que sustentar al pastor y su familia. Veamos lo que dice la palabra del Señor, veámoslo en su Biblia. Vamos a ver lo que habla el apóstol Pablo, un gran varón de Dios. Hermano, primeramente quiero leer otro versículo de Deuteronomio capítulo 25. Para entrar en ese tema, Deuteronomio capítulo 25. Versículo 4. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, dice la palabra del Señor: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y ahora sí nos vamos a 1 de Corintios capítulo 9. Y voy a leer desde el versículo 1. Iba a leer un poquito más arriba, voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos lo que pasaba con el apóstol Pablo. Hermano, hablándole a la iglesia de los Corintios, porque había ahí como que alguien ponía en duda, algunas personas ponían en duda su apostolado y de lo que él, digamos, de parte de su apostolado y trabajo en la obra del Señor debía recibir. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y acá viene la parte, hermano, de la sabiduría que Dios le da a este varón para enseñarnos esto que estamos hablando, para justificar el sustento perpetuo
que Dios estableció, Dios no cambia, Dios no, hermano, no varía, Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos, y Dios dejó establecido perpetuamente a los hijos de Aarón, aquellos que trabajaban completamente en la obra del Señor. Y mire acá lo que dice, con la sabiduría que nos enseña la palabra del Señor, dice, y esta es mi defensa, 2 puntos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? O sea, que nos acompañe nuestra esposa creyente, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, ¿o solamente yo, Pablo y Bernabé tengo que trabajar para sustentarme y aparte de servir en la obra del Señor? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, fue soldado y además tuvo que trabajar en otras cosas, no fue apoyado. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Y ahí va a lo que estamos estudiando en el capítulo 7. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es lo que estamos viendo en el capítulo 7 de Levítico. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Los que trabajan en el altar se sirven del altar. Y ahí viene la parte fundamental, hermano, en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bendito sea el Señor. Que participen de los frutos. ¿Cómo puede ser que el agricultor siembre? ¿Acaso el agricultor que siembra no va a poder tomar de su fruto? ¿El que cría el rebaño no va a poder tomar de la leche del rebaño? Está diciendo eso el apóstol Pablo. Así que ordenó al Señor que los que predican el Evangelio, los que viven de los que se encargan de llevar el Evangelio, en este caso a tiempo completo, de manera completa, vivan del Evangelio. Reciban el sustento. Porque muchas veces se ha prestado este versículo, hermanos, para lo otro, para decir, bueno, yo vivo el Evangelio, yo ahora vivo el Evangelio, no importa lo que reciba, yo vivo el Evangelio. Y se enriquecen y hacen cuantas cosas y se terminan perdiendo el amor al dinero y tantas otras cosas, hermanos, que podemos mencionar, pero que usted las sabe, usted está al tanto, usted ve, usted conoce, usted escucha lo que pasa en el mundo. Y el Evangelio termina siendo blasfemado, el Evangelio termina siendo mal mirado a causa de aquellos hombres ávaros, a causa de aquellos hombres ladrones, a causa de aquellos hombres lujuriosos que con su dinero que reciben de las congregaciones se pierden y pierden a muchos y hacen perder a muchos. Bendito sea el Señor, porque no han entendido. La palabra del Señor dice sustento, lo que necesitas, lo básico, lo que necesita tu vida y tu familia para desarrollarte, no más que eso. Aleluya, gloria al Señor, gloria a su nombre. No más que eso, te vas a perder. Amado siervo del Señor, si tú metes ahí, te vas a perder. Te vas a perder porque Dios te está enseñando que tú necesitas el sustento, no más que eso. No arriesgues tu vida, no arriesgues tu salvación, no arriesgues tu corazón. Dios te dice el sustento. Es lícito que tomes el sustento de Dios, pero no más allá que eso. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a su nombre.
Y si lo has hecho hasta este día, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Aliandris y Andris, sí, porque el Señor nos habla, Él nos enseña, Él enseña a la congregación, pero Él también enseña a sus siervos. Bendito sea el Señor. Tenga el Señor misericordia en nuestras vidas. Tenga el Señor misericordia en el mundo, hermano, de sus siervos. Él nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, para que el que ha corrompido su vereda pueda volverse al Señor y hacer sendas derechas. Bendito sea el Señor. Dios está ahí. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Hermano, Dios sustenta a su siervo. Usted es siervo, sierva del Señor. Hablando ahora en otro contexto, hermano, un contexto más amplio. Usted es siervo, sierva del Señor. Cumpla con el ministerio, joven, señorita. Cumple con el ministerio. Acércate al Señor. Únete en Él en perfecta unidad. Dice el tercer título, medios establecidos para mantener la comunión. Primero hay que tener la unión con Cristo para luego tener la comunión con Dios. Primero la unión con Cristo, primero nos unimos con Cristo, primero cuando Cristo nos trae, nos une a Él en su muerte y su resurrección, para luego tener la comunión con el Padre, porque no podemos ir al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces tenemos que tener esa unión con Cristo para tener la comunión con el Señor. A todos aquellos que quieran acercarse al Señor tienen que venir a Cristo primero. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otra persona que pueda hacer un sacrificio sino el que hizo Cristo Jesús. Vio que la palabra del Señor habla de providencia. En otro contexto, la providencia más enorme, la providencia más grande, la providencia más excelsa, más sublime que los cielos, hermano, fue la providencia de este Redentor maravilloso, de este Redentor glorioso. Y Él nos proveyó a su Hijo Cristo para salvación de nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Esa, hermano, es la providencia más grande de parte de nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Mis amados hermanos, nuestros hermanos han profundizado muchísimo, así que de más estaría hablar algo más. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor siga alentando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, hermanos, para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Para nuestro Dios que vive, reina y está en medio de nosotros, sea toda la honra, gloria y suprema alabanza. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos a la presencia de nuestro Dios. Padre eterno, Padre maravilloso, Padre glorioso. Tú eres Rey, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos llama, tú eres el que nos redime, Señor, tú eres la propiciación por nosotros, tú eres el mediador, Señor amado, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro redentor, Padre amado. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor amado, gracias por esta oportunidad maravillosa. Oh Dios, gracias porque tu palabra, Señor, llega ahí, Señor, toca lo más profundo de nuestro corazón. Amado Dios, ahí golpea, Señor, como el martillo que golpea la roca. Así es tu palabra, Señor, en nuestro corazón, oh Dios. Gracias, Señor, gracias por tu voz. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias porque tú nos has instruido, Señor. Siga usted, Señor, instruyéndonos, siga usted obrando, Señor, alrededor de este mundo, Señor, al necesitado, Señor, al afligido, Señor, al que es perseguido, Señor, al que está enfermo allí, Señor, a punto de partir de este escenario de la tierra. Oh Dios maravilloso, allí, Señor, te des a conocer a su vida, te rogamos por ello, mi Señor, te des a conocer, Padre eterno, que conozcan tu divina, santa y perfecta voluntad. Señor, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Redentor. Padre amado,
Señor, esta lección maravillosa nos enseña a nosotros, que vaya a nuestro corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Siga orando, siga bendiciendo, Señor, los hogares, a tus hijos, a tu pueblo en diferentes partes del mundo, a tus siervos, Señor, a cada misionero que lleva, Señor, el Evangelio, que lleva tu palabra. Allí usted, Señor, ha prometido y usted lo ha hecho, dar ese sustento maravilloso. Padre eterno, te rogamos tu bendición, tu compañía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la alabanza 280 vamos a dar término a esta escuela dominical. Oh Cristo amado, mi buen Salvador, por ti he dejado la senda del error y quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santas moradas, en gozo perenal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal. Yo siempre cantaré, oh qué dicha para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Te amo porque en tu grande amor tuviste en poco vergüenza y dolor. Corona de espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En la vida y muerte yo siempre te amaré, y en alabanza mi voz entonaré, porque en el madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré.
Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno, Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias en esta escuela dominical, porque tú has estado con nosotros, porque tu presencia gloriosa está en medio de tu pueblo, Señor. Oh Dios maravilloso, llegaremos un día ante tu presencia, Señor, y cantaremos así: Señor, éramos vil e indignos, pero tú moriste en la cruz, Señor, para hacernos dignos, Señor, juntamente contigo, unidos contigo y en comunión con el Padre. Oh Dios maravilloso, Dios eterno, bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos en diferentes lugares, Señor, en diferentes países, a tus siervos, a su familia, Señor, a tus hijos, a los misioneros, aquellos que cumplen, Señor, llevando el Evangelio glorioso de libertad, de salvación, de redención. Padre amado, guárdale y aumentanos la fe, la convicción, la certeza. Oh Dios maravilloso, Dios eterno, Señor, levanta el caído, fortalece, dale fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor, multiplícale su fuerza. Oh Dios maravilloso, en estos tiempos, Señor, difíciles, pero que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, oh Dios maravilloso, rogando que tu bendición maravillosa sea sobre tus hijos, tu pueblo, los enfermos, los ancianos, sobre cada uno de ellos. Padre, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.